Buen día, soy la maestra Nancy Martínez Campos, actualmente estudiante del doctorado en educación en la Universidad IEXPRO. Hoy tengo la oportunidad de discernir las características de los diseños de investigación, cuantitativos y cualitativos. En primer lugar, considero pertinente manifestar que la base metodológica de la investigación está constituida por constructos, variables, indicadores de ellas y los índices. Como tal, el constructo es un concepto teórico, hipotético, por ejemplo, la motivación y la creatividad. A su vez, las variables son propiedades, características o atributos que se dan en grados o modalidades diferentes. Se clasifican en independientes y dependientes. Entre ambas se puede dar una variable interviniente, la cual actúa como puente entre ambas. Los constructos, al no poder medirse de manera directa, se buscan procedimientos que permitan su medición indirecta mediante manifestaciones externas, empíricas y observables. Ahora bien, dentro de las investigaciones cuantitativas, la hipótesis cumple un papel fundamental, a ser concebida esta como una suposición o conjetura sobre características bajo las cuales se da en realidad el fenómeno social en estudio. Se trata de una pregunta que se plantea al investigador, con el propósito de darle una respuesta correcta. Existen varios tipos de hipótesis: descriptivas, tipológicas, relacionales, explicativas o causales y estadísticas. Y entonces, ¿qué hay de los tipos de investigación? Interesante resulta este planteamiento, toda vez que de ahí emanan las investigaciones cuantitativas y cualitativas. Las primeras resultan de la aplicación de uno o más criterios de clasificación. Así, según el objetivo principal, las investigaciones pueden clasificarse en descriptivas y explicativas. Según el tiempo durante el cual se realiza el estudio, se distingue la investigación sincrónicas o transversales, que se refiere al objeto de investigación en un mismo periodo de tiempo, y las investigaciones diacrónicas o longitudinales, en las cuales los individuos se analizan durante un cierto tiempo, de manera más o menos continua. Otra clasificación importante se basa en la posibilidad que tiene la investigación de controlar la variable independiente y otras situaciones del estudio. De acuerdo con este criterio, se distinguen las experimentales. El investigador tiene el control de la variable independiente. Cuoxi-experimentales, la asignación a los grupos experimentales, y de control se realiza en forma aleatoria, con la finalidad principal de lograr una igualación, lo más cerca posible, de las características de los sujetos que conforman esos grupos. Y no experimentales son aquellas en las cuales el investigador no tiene el control sobre la variable independiente. En estas investigaciones, la variable independiente ya ha ocurrido cuando el investigador hace el estudio. Por su parte, la investigación cualitativa, en un primer momento, para comprender la caracterización metodológica, da de una opción investigativa. Resulta necesario y conveniente indagar por sus bases epistemológicas, de modo que se halle el sentido o la razón de ser de sus procedimientos para producir conocimiento científico. En este sentido, la investigación cualitativa busca el porqué, no el cómo, de su tema a través del análisis de la información o estructurada. Cosas como transcripciones de entrevistas, respuestas a la encuesta abierta, correos electrónicos, notas, formularios de comentarios, fotos y videos. Estos no solo se basan en las estadísticas o números, que son el dominio de los investigadores cuantitativos. La investigación cualitativa se apoya en la fenomenología, ser y tiempo,
como instrumento narrativo, para lograr el producto que se busca localizar a través de la interpretación del ser, mediante la fenomenología. Es un escenario social y cultural desde su perspectiva interior, para describir diversas características, comportamiento y pensamiento, presentes en el ser investigativo. Así también se encuentra la investigación-acción y la etnografía, entre otros. Ese tipo de diseño permite a la investigación una metodología más fácil para examinar dichas características, apoyado en otras orientaciones: la observación, interacción con el ambiente, la cultura, conocimientos, forma de comunicación y organización social. Todas ellas con validez y confiabilidad, extraídas del grupo focal, mediante el estudio del caso aplicado, a través de la técnica utilizada por el investigador para extraer o recopilar la información requerida para el proceso investigativo, como estrategia para conocer los hechos. En este sentido, la investigación cualitativa reconoce la subjetividad de los sujetos como parte constitutiva de su proceso indagador. Lo implica que las ideologías, las identidades, los juicios y prejuicios y todos los elementos de la cultura impregnan los propósitos, el problema, el objeto de estudio, los métodos e instrumentos. El método cualitativo tiene que regirse por ciertos aspectos étnicos, la discreción y confiabilidad con respecto a los datos del sujeto, la información que se debe dar al mismo sobre el experimento, las cuestiones de la manipulación, etc. En mi quehacer profesional o laboral, el método cualitativo permite objetividad a través de diversas técnicas y a cuyas variables deben estar dirigidos todos nuestros esfuerzos, es decir, se debe dar cumplimiento a las medidas especialmente establecidas. En resumen, la investigación cualitativa es un enfoque particularmente valioso porque problematiza las formas en las que los individuos y los grupos constituyen e interpretan las acciones y las sociedades. La investigación cualitativa, además, facilita el aprendizaje de las culturas y las estructuras organizacionales, porque le provee al investigador formas de examinar el conocimiento, el comportamiento y los artefactos que los participantes comparten y interpretan sus experiencias. Es delicado trabajar con este tipo de investigación, porque la persona tiene su propia óptica de todas las situaciones, tanto el investigador como el sujeto, y tenemos a atender prejuicios, ideologías, cultura y una identidad que podría representar un problema en la investigación. Pero dentro de los preceptos de la ética en la ciencia está la justicia y la verdad, y por lo tanto el investigador debe apegarse a estos dos antes que a ningún otro. Por su atención, gracias.